Buenos días. Soy Asunción Barreras, la directora del Departamento de Filologías Modernas, y bueno, pues os quiero agradecer vuestra presencia en este seminario que empieza hoy, el día 3 de marzo. Todos, no sé si habéis visto un poquito la información, pero todos los participantes son alumnos de nuestra universidad, tanto del Departamento de Hispánicas como de Filologías Modernas. Y con este seminario se quiere un poco mostrar, ¿no?, las investigaciones que se están haciendo en el campo de literatura en ambos departamentos y mostrar un poco la parte práctica, ¿no?, de esas investigaciones. Estos alumnos han estado estudiando el máster de investigación de humanidades, que forman parte ambos departamentos, tanto hispánicas como modernas, como geografía e historia. Y bueno, yo, que soy la directora del departamento de modernas, aportamos un poco la experiencia de nuestros doctorados que han tenido el sello de calidad y por parte del Ministerio de Ciencia y de Competitividad y de excelencia investigadora. Tanto los alumnos de grado pueden empezar un poco esta carrera de investigación con becas. Entre ellas quiero destacar las becas de Erasmus, que con ellas pueden ir al extranjero a hacer un curso o medio curso en otras universidades europeas, o una vez que ya han acabado el grado, optar por becas FPI, FPU para seguir estudiando doctorado, por ejemplo, su tesis doctoral, ¿no? En este sentido, contamos con grandes investigadores. Aquí en la sala tenemos a Marimar Asensio, Miguel Ángel Muro y María Jesús Hernández Lerena, que ha sido un poco la iniciadora y el motor de este seminario, y que es una gran investigadora de literatura en lengua inglesa. Así que te paso la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, sobre todo para dar paso a la ponente. Voy a decir unas palabras para que veáis cuál es el objetivo de nuestro seminario, y también os voy a presentar a la ponente de hoy. La literatura, el arte, no es solo una asignatura académica, es una fuente de ideas para convertirnos en mejores personas, desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista del conocimiento. Nos prepara para la vida mientras nos divierte de innumerables maneras. Con este seminario pretendemos dar a conocer la manera en que jóvenes investigadores de nuestra universidad se involucran con la literatura, sobre todo en su relación con otras artes, como el cómic, la fotografía, el cine, la pintura. Y también se sirve de la literatura para comprender mejor las preocupaciones de sociedades pasadas y actuales. En su caso, la investigación se enmarca fundamentalmente en el ámbito británico y norteamericano, y también dentro de países cuyas culturas son menos conocidas, pero también son muy ricas, como la literatura canadiense. El propósito del seminario es, por lo tanto, que conozcáis a unos estudiantes, a unos investigadores, y pretende ser sobre todo muy personal. Por favor, no tengáis ningún preparamiento de preguntas útiles. Con respecto a la dinámica del seminario, aunque no ha habido hoja de inscripción, sí que podéis optar a un certificado de existencia, un 25% de existencia. Para eso pasaremos una hoja de firmas. Por favor, escribid vuestros datos de forma muy clara. También hemos preparado una hoja de abstracts, que quizá os acordarán ya, de resúmenes de las ponencias, para que podáis seguir mejor las cosas que las que nos han dado los autores. Con esto deseamos, como dice la suya, acercar a dos colectivos que normalmente no están cerca, que son estudiantes de UNIBE con estudiantes de arte que se han encontrado. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Nerea Fernández Rodríguez siempre ha llevado una vida ecléctica. De ello viene que sus estudios en el campo de la filología, literatura, filología hispánica, más en el profesorado y más en la crítica e interpretación de textos, se le sumen numerosos títulos y cursos de varios ámbitos. También su participación en diferentes actividades: investigadora del Instituto de Estudios Lejanos, profesora, locutora de radio, traductora voluntaria, monologuista, animadora infantil, bibliotecaria o creativa para una empresa de gestión cultural.
Su pasión por la literatura la llevó a elegir filología hispánica y también a continuar su labor como poeta. Esta pasión, aunque la ha canalizado ahora más recientemente, en la elección del tema de su tesis doctoral, que estudia la supervivencia del concepto del héroe literario en el cómic norteamericano de superhéroes. Ahora sí, Bueno, me llamo Nerea Fernández Rodríguez. Muchas gracias, Asun, por estar aquí y por ayudar a organizar todo esto. Muchas gracias, María Jesús, que es la que se lleva todo el trabajo de coordinación, de hacer las fotocopias, de elaborar todos los programas y todo. Y bueno, por si alguien ha venido nuevo y no ha escuchado nada, voy a hablar acerca de la representación de la mujer en el cómic norteamericano de superhéroes, es decir, voy a hablar de superheroínas. Pero antes tenemos que hablar de cómo he llegado yo aquí. Aquí hay personas que todavía no han elegido su carrera universitaria, o hay personas que han empezado su carrera universitaria pero no saben dónde va a llevar eso. No os asustéis, yo elegí la licenciatura en Filología Hispánica en la carrera, en la cola de la matrícula, así que no hay problema, tenéis hasta el último instante para elegir qué vais a hacer. Unas cosas, un máster me llevó a otro, y finalmente, cuando terminé el máster en crítica, todo el mundo me preguntó que por qué no hacía doctorado. Y como soy de meterme en camisa de 11 varas, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hablar acerca del objetivo que tenemos, es el de señalar no solo cómo han sido representadas las mujeres en el cómic norteamericano, sino mostrar también una serie de ejemplos del camino que se está abriendo en el cómic norteamericano de superhéroes, con personajes clásicos como Wonder Woman o recientes como Miss Marvel. Los pasos que vamos a seguir los tenéis en la fotocopia que os han pasado, ¿vale? Primero vamos a ver una breve muestra de la visión de la mujer en la literatura. Cuando digo breve es que va a ser muy breve, ¿vale? Como mucho nos va a costar 5 minutos. Luego hablaremos de qué es el cómic, también brevemente, porque nos va a llevar, si no mucho tiempo, centrarnos en qué es el cómic y hablar un poco de los rasgos, y pasaremos directamente a la introducción a las superheroínas y a los ejemplos representativos, que es lo que más importancia tiene en esta charla, y unas conclusiones. Pero primero quiero que penséis en los héroes de la literatura. Quiero que pensáis en Ulises, en el Cid, en el Rey Arturo, en Robin Hood, en todos esos héroes que hemos leído a lo largo de nuestros años de carrera, nuestros años de instituto, ¿vale? Quiero que penséis cuántos de ellos son mujeres. La respuesta es que la mayor parte de ellos van a ser hombres. Desde la Biblia hasta la actualidad, la mayor parte de los personajes van a ser masculinos. Y es que si comenzamos con la Biblia, vamos a encontrar que siempre va a estar encasillada la mujer en dos tipos de mujeres, en dos estereotipos, en dos arquetipos. Por un lado vamos a tener a una mujer angelical, que va a estar representada por Eva, pasiva, sometida, abnegada, aquella que va a cargar sobre sus espaldas el castigo del pecado original. Y por otro lado Lilith, que Lilith sería una mujer activa, carnal, fuerte, fascinante pero dañina, que nos va a derivar luego en la femme fatale del siglo XIX. A lo largo de los periodos literarios podemos encontrar, tanto en la épica como en el teatro griego y romano, estos ejemplos y estos arquetipos. Llegamos a la Edad Media, una época muy rica en la cuentística medieval y sobre todo una época muy rica en la literatura misógina. En él seguimos con estos arquetipos de la mujer astuta, que es malvada, frente a la mujer, podemos decir, ingenua, que es buena, que es angelical, y tenemos una serie de ejemplos. Si tenéis cualquier duda o queréis ampliar información, aparte de que no dudéis en preguntar luego o en escribirme, seguro que vuestros profesores de literatura están encantados en contestaros. En la Celestina y el Lazarillo continúa con estos arquetipos. Tenemos a Celestina y tenemos a Melibea. En la literatura del siglo XVIII lo mismo. Tenemos mujeres que se van a enfrentar al padre, se van a enfrentar al marido, y tenemos mujeres que van a seguir sometidas a ellos. Llegamos al siglo XIX, que se supone que es la época de la mujer, cuando comienza ese tipo de revoluciones, cuando empieza a surgir el feminismo, y de dos arquetipos pasamos a tres: a la musa, a la virgen y a la seductora. En el romanticismo las mujeres van a ser mujeres que van a intentar reprimir esas pasiones para que puedan encontrar un marido y poder ser felices, salvo Jane Eyre, de una de las Brontë, que
no es una mujer que trate de buscar un marido, sino que se revela y pretende que no haya ese sometimiento. En el realismo tenemos a Madame Bovary, la regenta, y una serie de ejemplos en los cuales las protagonistas van a ser víctimas de su educación y víctimas de las lecturas que han tenido, generalmente con un final trágico. Y llegamos al siglo XX, siglo XXI, en el cual es el momento de expansión del feminismo, de los movimientos culturales en los que la mujer se ve como parte integrante, y aunque hay una ampliación del número de protagonistas femeninas y hay una ampliación del número de mujeres autoras, sigue siendo, sin ser equiparable, el número de hombres con el de mujeres. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, y este se encuentra en la literatura infantil y juvenil, como con autores de las obras Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Las Crónicas de Narnia, que no me voy a extender en esto porque Eva el jueves que viene nos va a hablar de Coraline y de todo este tipo de cosas. Y pasamos a lo que nos interesa, el cómic. El cómic es importante, tenemos todas estas definiciones, pero lo más relevante es que no es un elemento al que se le ha sometido a una investigación muy profunda o muy abundante, ya que desde siempre o desde sus inicios fue considerado un subproducto cultural, es decir, que no era digno de un análisis fuera del análisis sociológico o del estudio histórico didáctico. Recientemente se ha empezado a denominar novela gráfica en lugar de cómic, o TVO, o bande dessinée, o fumetti. Y con esta nueva denominación, así como con su variedad temática, se ha ampliado el espectro de receptores. También es importante, y con esto pasamos a las superheroínas, que los cómics comienzan siendo un truco para los periódicos para conseguir mayores ventas. El 25 de octubre de 1896 se publica The Yellow Kid and His Phonograph en el Journal por Outcold, y este se denomina como el inicio del cómic, es decir, empezamos a finales del siglo XIX, para que penséis que no es algo muy reciente, sino que ya tiene más de un siglo de vida. Si hablamos de las superheroínas, tenemos que decir que la mujer constituye desde siempre una parte determinante que sustenta el tejido social de todas las culturas, pero que sin embargo no ha sido protagonista principal en el mundo del cómic de superhéroes. Por tanto, lo que vamos a ver en el cómic va a ser una representación de la mujer, no la mujer en sí. En los primeros años su aparición va a ser meramente anecdótica y se hace hincapié en los estereotipos que el lector ya conoce, pero no se llega más allá. A principios de los años 20, vamos por aquí, a principios de los años 20 se empiezan a utilizar temas clásicos como la moda, y tenemos el ejemplo de Winnie Winkle de Martin Branner, y las primeras protagonistas que trabajan fuera del hogar, Tilly the Toilet de Russell Channing, o personajes entrañables como Little Old Farm Annie, que es la conocida Annie del musical y de la película Annie, etcétera, etcétera. Tenemos que decir que estos cómics están hechos por hombres y dan una visión masculina y edulcorada de la realidad. Es decir, van a crear una serie de estereotipos nuevos, pero van a obviar todos los temas controvertidos. Y es que tanto la plantilla de Marvel como la de DC, además de muchas otras editoriales, estaba formada en un inicio por hombres y sobre todo por hombres de mediana edad. Ya cuando Stan Lee y cuando Jack Kirby empezaron a hacer cómics habían cumplido más de 40 años. Tenemos una serie de estereotipos que van a continuar, incluso tras el crack del 29, cuando empieza la novela de aventuras, vamos a seguir con la compañera del héroe, no va a ser una protagonista. Se empezó a modificar el aspecto, pero los estereotipos femeninos continuaron siendo los de la damisela en apuros y la eterna enamorada cuando se trata de un personaje no heroico, y la compañera del héroe o la villana cuando se trata de personajes heroicos. Así tenemos ejemplos como los de Jane Foster en Thor, Betty Rose en Hulk, la avispa en Los Vengadores, Lois Lane en Superman, o la que aparece en la imagen ahí, que sería Mary Jane Watson en su primera aparición en el cómic de Spider-Man, que aunque la mencionan como una persona muy guapa, pues no se le ve la cara en las primeras viñetas. Los primeros cómics denominados como femeninos fueron las family strips, las girl strips, pornografía, aventuras y romance. Las family strips lo que contaban eran historias familiares en los que aparecía una esposa dominante, ambiciosa y que absorbía todas las energías del marido.
Pero cuando ese hombre no estaba casado, se trataba de un hombre fuerte, ambicioso. Es decir, lo que hacía la mujer era absorber como un súcubo toda la vida que tenía ese marido dentro. Las girl strips lo que hacen es mostrar a mujeres solteras o casadas y los pequeños problemas cotidianos que tienen que afrontar. Sin embargo, los trabajos que desempeñan van a ser siempre bastante conservadores. Amas de casa, estudiantes, enfermeras, oficinistas, secretarias o modelos. A partir de los años 20 empiezan a surgir las Biblias de Tijuana. Y durante los 40 años que duraron hasta que el Playboy se le comió todo el terreno, crearon más de 1 millar de historias. Es decir, durante 40 años más de 1 millar de historias es asombroso, sobre todo teniendo en cuenta que nadie sabía dónde se elaboraban ni dónde se vendían. Eran pequeños cómics pornográficos que mostraban a personajes famosos de la época, fueran reales o ficticios, manteniendo relaciones sexuales. Y si volvéis a ver, o si veis por primera vez la película Watchmen, vais a ver que Espectro de Seda, la primera Espectro de Seda, va a recibir una de estas Biblias de Tijuana. En cuanto al romance, y me salto la de aventuras porque vamos a hablar de ella, tras la Segunda Guerra Mundial lo que sucedió es que se encasilló al cómic femenino en la temática romántica, mientras que el masculino cubría un amplio espectro de asuntos, ya que su intención era perpetuar el papel tradicional de la mujer, mostrando así una imagen adulterada de la visión que ellas tenían de sí mismas. Y el que nos interesa, el género de aventuras, apareció a raíz de la Gran Depresión y podían tener un marco histórico, de ciencia ficción o exótico. Y a partir de 1938 aparecieron los superhéroes. Frente a los superhéroes, los personajes femeninos no protagonizan las historias, sino que aparecen como villanas o como acompañantes. Y lo que aparece ahí abajo, las primeras apariciones femeninas, en 1938 por primera vez aparece una niña en una portada, en el Famous Fannies. El rostro de una mujer aparece en una portada de 1943 y una figura femenina en 1947. Es decir, que aunque estuvieran dentro de los cómics, no protagonizaban las portadas, no intentaban atraer. En el cómic de aventuras vamos a tener 2 tipos de personajes. Seguimos con esa dicotomía de ángel-demonio, las villanas y las compañeras del héroe. Las villanas siempre van a ser atractivas, profundamente sensuales, diseñadas para despertar el interés del lector masculino. Tienen una estética donde las cadenas, el látigo y el cuero juegan un papel muy relevante. Y no dudan en usar cualquier arma para hacerse con el héroe. La acompañante suele ser su novia o al menos la persona que aspira a ser la novia del héroe. Y se muestra como el sexo débil. Es igual de bella que las villanas, pero se diferencia por su bondad y por su buen corazón. Así que va a jugar limpio a la hora de conquistar a su hombre y lo va a hacer con cariño y con insistencia. Esto va a derivar en que una multitud de villanos van a querer conseguir a esa chica para ellos. Por lo tanto, la novia se va a mostrar como un personaje soso y además cansino, mientras que la villana va a ser profundamente atractiva. Y por lo tanto, al héroe se le va a permitir que tenga ciertos escarceos. Ya nos acordamos de Batman, que ya varias veces ha caído en las redes de Catwoman, de Hiedra Venenosa, hay una larga lista de etcéteras. Mientras que las heroínas no van a poder caer en las insinuaciones de los villanos. De este modo, en sus inicios, en el cómic, las apariciones femeninas se dedicaron a perpetuar esta dicotomía que hemos dicho de ángel-demonio, que era tan característica de la literatura, aunque poco a poco comenzaron a abrirse paso a través de las viñetas y con el tiempo todos los grupos de héroes y villanos contaban con una mujer. Por ejemplo, la Liga de la Justicia de América tenía Wonder Woman, la Sociedad de la Justicia de América a Canario Negro, su stop en Los Cuatro Fantásticos, la Avispa en Los Vengadores y la larga lista que tenemos de mujeres en la Patrulla X. Pero a pesar de esto hay una escasa proporción que se puede demostrar en la Sociedad de la Justicia de América, en los cuales frente a los 15 personajes masculinos que aparecen tenemos solo 2 mujeres. ¿Vale? Desde el fin de la Guerra de Secesión, pasamos al contexto, aparece una necesidad de mano de obra en las ciudades que permitió a las mujeres, sobre todo a partir del siglo XX, que pudiesen salir del hogar para conseguir trabajos remunerados. Llega la Primera Guerra Mundial, los hombres tienen que ir al frente y las mujeres tienen que hacerse cargo de esos trabajos. Y aunque una vez terminada la guerra tienen que devolverle a los trabajos a los soldados que vuelven del frente, han podido demostrar que pueden hacer el mismo trabajo que un varón. Años más tarde consiguen el derecho a voto,
empieza a reducirse la cantidad de hijos, el papel de educador lo va a asumir progresivamente el Estado y esto provoca que tengan la oportunidad de desarrollar estudios secundarios y de mejorar su formación. Con el tiempo, a finales de 1941, Estados Unidos entra en la Guerra Mundial y la mujer tiene que volver entonces a las fábricas, a las oficinas e incluso al ejército. Isabel II, la reina de Inglaterra, entró en el ejército y estuvo pilotando tanques en el ejército. Con todo esto, se crean unos nuevos valores de belleza, de feminidad, de sexualidad más libre. La mujer empieza a ganar importancia, tiene recursos propios, pero frente a la propaganda bélica que muestra una nueva mujer que es capaz de trabajar igual que un hombre y que es tan valiente y tan fuerte como para mantener en pie un país, no deja de estar sometida al hombre. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces, cuando aparecen esas heroínas a imitación de los héroes masculinos, que tienen un éxito doble. Por un lado, atraen al lector masculino, ya que, como podemos comprobar, son mujeres bellas y poco vestidas, como al lector femenino, que se va a identificar mucho más con personajes que sean de su mismo sexo. Las mujeres van a ser fuertes, valientes, bellas y patriotas, pero versiones feminizadas del héroe, como Namora es de Namor, Mary Marvel del Capitán Marvel, Miss América del Capitán América, Sun-Girl de la Antorcha Humana y un montón de reinas de la jungla de Tarzán. Las historias de los superhéroes estaban en un inicio enfocadas a los niños y a los chicos jóvenes y por lo tanto se creó el mito dominante según el cual en el mundo del cómic, y como está escrito ahí, todas las superheroínas son chicas playboy con grandes pechos, cinturas inverosímilmente estrechas y piernas kilométricas sobre tacones de aguja. ¿Y cuál es el problema de esto? Que los medios han entendido siempre que la liberación femenina y la liberación sexual son temas cogidos de la mano, obviando el componente de sexplotación que tiene la exposición del cuerpo femenino para los públicos masculinos. Con el tiempo, las colecciones destinadas a mujeres fueron perdiendo su atractivo a lo largo de los años 70, ya que las mujeres cambiaron, las mujeres evolucionaron, pero estos cómics no lo hicieron. Y cuando volvieron a tener interés por los cómics, va a ser la industria japonesa la que capte su interés, y de ahí el auge del manga. Y quiero preguntaros, no hace falta que respondéis, ¿vale? Porque va a ser un galimatías esto, pero quiero que penséis cómo creéis, después de todo esto, cuál fue la primera superheroína. Que rápidamente hagáis una imagen en vuestra cabeza, porque la primera superheroína fue esta. ¿Vale? La primera superheroína fue Red Tornado, denominada Majunkel, una ama de casa cuarentona sin maquillar, que en su debut vestía una gran capa y llevaba una olla sobre su cabeza. Esta señora con malas pulgas y dura como una roca fue al mismo tiempo el primer superhéroe del mundo real, sin poderes, con un traje de fabricación casera y un rango de acción limitado a su barrio. También tenía 2 hijos, no podía hacer mucho más. Así como la primera parodia de los superhéroes. Sin embargo, también se dice que una de las primeras superheroínas no fue Red Tornado, sino que fue Fantoma, creada en 1940 por Fletcher Hank, y que apareció en Jungle Comics en el número 2, y se trata de una mujer de la selva que utiliza sus poderes, que no los tiene concretados, van aumentando en función de la necesidad, para proteger a los animales y a las personas que viven en ella. Y cuando utiliza sus poderes, su cara se convierte en una calavera azul. En los 70, Marvel comenzó a crear personajes que dejarían de ser exclusivos reposo del guerrero, es decir, van a dejar de ser compañeras del héroe, aunque también tenía que estar un poco acotado a lo que le dejaba el código de cómics, que ya hablaremos de ello. Y no sería ya hasta casi ya la década de los 80 que las heroínas lograrían ser personajes redondos e independientes. Sin embargo, uno de los mayores problemas que han tenido todas las heroínas y villanas ha sido su vestuario. Y es que parece que solo existen 3 opciones en cuanto al vestuario de las villanas y de las superheroínas. Por un lado tenemos el traje ceñido imposible, como encontramos en La Viuda Negra y en Spider-Woman, ¿vale? Por otro lado tenemos la ropa insuficiente, ese bikini cota de malla, o el traje de Emma Frost que salía así a la calle, o el diseño absurdo, ese escote en forma de 4 de Sue Storm de los 4 Fantásticos, y el escote de Power Girl, que si da tiempo ya pondré una diapositiva con todos los problemas que le ha supuesto eso.
Además de este tipo de cosas, tenemos los zapatos. Siempre han llevado tacones, ¿vale? Entonces, tacones de aguja, como hemos visto, lo podemos encontrar en Emma Frost, por ejemplo, o lo podemos encontrar en Zatanna o en Canario Negro. Y es que cualquier chica en su sano juicio que se plantee combatir o preservar el crimen no escogería ropa que no le permitiera huir o realizar las cabriolas propias y necesarias para su profesión únicamente por mostrar una imagen más sensual. Frente a todo este tipo de ejemplos, tenemos a Wonder Woman, a She-Hulk o a las recientes redefiniciones de Batgirl o la creación de Miss Marvel. Este aspecto ha quedado con ellas cubiertos, ya que tanto su aspecto físico, es decir, su forma, no van a ser mujeres delgadas con cinturas estrechas y pecho grande, sino que van a ser mujeres musculosas o van a ser mujeres que podemos encontrarnos en la vida real. Y además su vestuario también se va a adaptar a la realidad para hacerlas más creíbles. ¿Qué problema produjo esta explotación del cuerpo femenino? El Código de Conducta de 1948. Como las mujeres que aparecían en los cómics mostraban una sexualidad muy excesiva, los grupos religiosos, los clubes de mujeres y las asociaciones de padres y profesores organizaron unas campañas de decencia y en 1948 crearon el Código de Conducta. Hay que decir que este Código de Conducta no le hicieron mucho caso, pero llegó Bertham, que es un psicólogo que no tenía demasiado entusiasmo por los superhéroes y por los cómics, y escribió La seducción del inocente en 1954. Y entre este libro y todas las peroratas que dio en el Congreso en contra de los cómics, produjo la creación del Comic Code Authority, que quedaos con el dibujito que hay en la esquina superior derecha, que va a ser importante, en 1954, que entre otras muchas cosas pues no permitía la desnudez, no permitía que el divorcio se viera de forma como si fuera adecuado, no se permitían las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a veces ni se permitía que salieran, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Y vamos a pasar ya directamente a algunos ejemplos representativos del cómic. Primero, daré una presentación del personaje, hablaremos brevemente del vestuario, de sus características y de sus poderes. Wonder Woman fue creada en 1941 por William Moulton Marston, que al que no lo conozca es el inventor del polígrafo, ¿vale? Y va a tener mucha relevancia este hecho. Wonder Woman apareció por primera vez en el número 8 de All Star Comics con el título de Introducing Wonder Woman, y apareció en las últimas páginas de este cómic. Unos meses más tarde, en 1942, apareció en Sensation Comics en el número 1 ya en la portada, y en 1942, el mismo verano de ese año, apareció el primer número de Wonder Woman. Hay que decir que Wonder Woman es la primera y única superheroína con presencia ininterrumpida en los kioscos a lo largo de 75 años, ¿vale? Que se dice pronto. Además es la más famosa de las superheroínas y generalmente ha estado relacionada con esa trinidad que formarían Batman, Superman y la propia Wonder Woman. Pero a diferencia de estos, ellos parece que tienen un código ético en el que no permiten que los villanos mueran. Wonder Woman, si tiene que matar a alguien porque no hay otra solución, lo hace y ya está, no pasa nada. A pesar de esto, algunos autores la han visto como la feminización de otros superhéroes, lo que hace que le reste singularidad e independencia. Frente a esto hay que decir que es de las pocas superheroínas que no tiene una contraparte masculina. El inicio de la historia de Wonder Woman nos cuenta el mito de las Amazonas. Marston elige la versión de Apolonio de Rodas, pero la modifica. Hércules se volvió loco, mató a su mujer e hizo un montón de destrozos, y como castigo le obligaron a hacer 12 trabajos. El 9º trabajo fue quitarle a la reina de las Amazonas, Hipólita, su cinturón. Como consiguió quitarle el cinturón y las cautivó, Afrodita intentó salvarlas y las llevó a Isla Paraíso, pero están obligadas desde entonces a llevar una especie de grilletes que les recuerde que han estado cautivas. Así llegamos al momento en el que aparece Wonder Woman. Strip Trevor, un piloto americano, se estrella en Isla Paraíso y les pide a las amazonas que por favor le envíen a la mejor de sus guerreras para luchar contra el Eje. Recordemos que estamos en 1941 y continuamos en la Segunda Guerra Mundial.
Wonder Woman se disfraza y lucha en estos juegos, consigue ganar y va con Steve Trevor a América a luchar contra el Eje y a enviar el mensaje de paz y justicia. También es relevante que frente a los otros superhéroes de la Trinidad, Wonder Woman en un inicio sí que intenta ocultar su identidad con una identidad nueva que sería Diana Prince. No se lo trabajaron mucho y después de esto lo que hace simplemente es Wonder Woman o es la princesa Diana de las Amazonas. No se busca una contrapartida, una identidad secreta. Ella es hija de los dioses. En un inicio se dice que fue creada a raíz de la arcilla porque Hipólita no podía tener hijos y entonces es la amazona perfecta, pero más adelante se demuestra que en realidad es hija de Hipólita y de Zeus, el rey de los dioses. Los cómics de Wonder Woman tuvieron un gran éxito de público, superaron con creces a sus competidoras, pero con la llegada de los 50, el declive de los superhéroes y que los detractores trataron de eliminarlos por completo, como por ejemplo Bertham, se redujo la importancia de Wonder Woman. Así Bertham definía a Wonder Woman como una lesbiana escandalosa que vivía en una isla de perversas y acérrimas bolleras, amantes del bondage ritual y la dominación. Tenía estas maravillosas palabras de todos los superhéroes. 10 años después, en 1960, los cómics de Wonder Woman adquieren un mayor contenido de romanticismo y suprimen cualquier referencia que puedan tener con la contienda bélica. Así las historias van a ir desde la mitología a problemas de la vida real, a la trata de blancas, a la ciencia ficción o al misterio, pero esto provoca que se desdibuje el personaje. En los 70 se le restan esos poderes que tiene, la convierte en una mujer normal y Gloria Steinem se enfada y escribe un artículo en su revista Ms. en 1972 que es Wonder Woman for President, en el que exige que le devuelvan los poderes a Wonder Woman. Entre este artículo y la serie Wonder Woman de Linda Carter, que podemos ver la imagen ahí arriba, Wonder Woman pervivirá en la cultura estadounidense popular con una posición excepcional, gracias a la tensión entre sus dos facetas, la de ser un ejemplo para su género y la de mantener entretenida a su público. George Pérez, autor de Crisis en Tierras Infinitas, tomó las riendas de este personaje y solicitó la ayuda de varias mujeres para que le dijeran qué pensaban ellas de Wonder Woman, cómo pensaban que debía ser Wonder Woman. Entre esas mujeres estaba Gloria Steinem. Y gracias a ellas llegó el personaje hacia un nuevo esplendor en el que la mitología volvía a ser parte importante de la historia. Así Wonder Woman se convirtió en una heroína humanista, defensora de la paz, cuyos métodos para combatir la agresión son el diálogo y la búsqueda de la verdad. La llegada de los 90 trajo la destrucción absoluta de todo el mundo conocido por Wonder Woman, incluso ella misma llega a morir y a renacer varias veces y asciende al Olimpo para convertirse en diosa de la verdad. Actualmente en el cómic de Azzarello y Chang, Wonder Woman, tenemos dos, Sangre y Agallas. Los dioses se han modernizado a la imagen y semejanza del siglo XXI. De este modo, Wonder Woman ha sido un personaje controvertido desde sus inicios, que empezó con unos ideales feministas radicales en los años de Marston y moderados actualmente, con rasgos positivos que representan un ideal. Es decir, es un personaje con fuerza física, pero sin violencia, aunque la utilice sin dudar cuando es necesario. Es seguro de sí mismo, con ligeras imperfecciones, y su oficio es ser amazona. Su cultura se basa en las artes militares, se entrena física y mentalmente para la lucha, valorando el esfuerzo y la disciplina, y su misión es llevar los valores de su pueblo como embajadora de la paz. En cuanto al vestuario, podemos observar que en un inicio llevaba una especie de pantalón, que en otras ocasiones era una falda azul con estrellas blancas y un corpiño rojo. Lo que está haciendo es hacer referencia a la bandera estadounidense, que es la patria de acogida de Wonder Woman. Con el tiempo, la cantidad de estrellas se ha reducido. Podemos encontrar en la actualidad que solo tenemos 2 estrellas, los adornos también se han reducido, pero lo que sí que pervive son esos brazaletes de hierro, la diadema de princesa y las botas, que las botas van a llevar desde el principio hasta la actualidad tacón, ¿vale? Es el único problema que podíamos tener con Wonder Woman.
La primera vez que se presenta Wonder Woman se hace como si fuera una amazona escultural. Es bella como Afrodita, es sabia como Atenea, fuerte como Hércules y veloz como Hermes. Y las armas que utiliza son un lazo de la verdad, un avión invisible y unos brazaletes antiproyectiles. La principal arma siempre va a ser el lazo mágico, que obligaba a decir a sus víctimas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como hacía el polígrafo de Marston. Además, las chicas en Wonder Woman eran atléticas y poderosas, vestían diademas y togas y entablaban luchas de gladiadoras a lomos de monstruosos canguros modificados genéticamente. Os conmino a que por favor busquéis lo de los canguros de Wonder Woman, porque es algo digno de ver. Wonder Woman era sexy a la manera tradicional, ya que había planos que mostraban que lo era, pero en la mayoría de las viñetas hacía cabriolas como una especie de mayoret de las artes marciales. Por tanto, podemos decir que Wonder Woman inició su andadura escondida en las últimas páginas de un cómic en 1941. Un mes después, en la portada, y en el verano de ese mismo año ya tuvo su propio número. Y así podemos encontrar que se trata de un personaje muy relevante y muy importante en la mitología de los superhéroes. Pasaríamos a Batgirl, de Gardner Fox y Carmine Infantino. Apareció bastante tarde en el universo de Batman y su primera aparición data de 1967 en el número 359 de Detective Comics. Uno de los rasgos más interesantes que tiene este personaje es que ha tenido dos identidades superheroicas. Por un lado ha sido Batgirl y por otro lado ha sido Oráculo. ¿Por qué? Porque en La broma asesina de Alan Moore lo que sucede es que el Joker abre fuego contra ella y la parálisis resultante pone fin a la carrera de Batgirl. Lo que hace esta muchacha no es postrarse en una silla y dejarse morir, sino que lo que intenta es volver otra vez a luchar. En ese momento se convierte en Oráculo y desarrolla su propio equipo de lucha contra la delincuencia, integrado por Canario Negro, que ya lo hemos mencionado, y Cazadora, conjuntamente conocidas como aves de presa. ¿Cómo empieza Wonder Woman? Bárbara Gordon, a la que su padre no le deja meterse en la policía, acude a una fiesta de disfraces de la policía disfrazada de murciélago y un villano, policía asesina, intenta secuestrar a Bruce Wayne. En ese momento Bárbara entra en acción, rescata a Bruce y persigue al malo. Y el criminal en cierto momento la llama Batgirl y eso, según comenta ella misma, viene a suponer un bautizo casi oficial. Lo que pide Batgirl a lo largo de todos los cómics es el reconocimiento de Batman y lo consigue cuando éste le lleva a las tumbas de los padres de Bruce Wayne, se quita la máscara y le permite encontrar su única debilidad, su identidad secreta. Como hemos dicho, Bárbara Gordon caerá por accidente en el papel de Batgirl. Y en su primera aparición podemos observar que lleva una especie de mono negro con un cinturón, unas botas y unos guantes amarillos y luego la capa y la máscara similar a la de Batman. En un inicio lleva tacones, pero ya aparece en Batgirl año 1 y aparece también en la nueva serie de Stewart y Fletcher que este tipo de ideas las descarta desde el primer momento porque en su pelea con Polilla Asesina se le rompe uno de los tacones y tiene que intentar luchar un poco medio coja. Lo importante además, aparte de que tiene dos identidades secretas, es que se trata de una joven bibliotecaria frustrada que debe buscar el modo de quitarse la máscara. Y, de forma irónica, el modo de mostrar al mundo quién es ella realmente es poniéndose una máscara de superhéroe. Vamos con la tercera, que sería Hulka. Se creó por Stan Lee y John Buscema en 1979 y a diferencia del resto de las superheroínas no se creó simplemente podríamos decir por inspiración, sino que se creó para evitar que otros se aprovecharan del éxito del increíble Hulk, para lo que se decidió presentar una versión femenina de este y así disponer de los derechos automáticamente. Esto se hace mucho en el cómic, como no quiero que me lo roben, lo hago yo antes, aunque sea malo. Jennifer Walters va a ser la prima del doctor Bruce Banner. Bruce Banner va a ser Hulk y se trata de una abogada de éxito en Los Ángeles, hija de un comisario a la que intentan asesinar a unos mafiosos y que recibe una transfusión de su primo. Como su primo es Hulk, la sangre lo que hace es convertirla a ella en una mujer verde de 2 metros de altura y con los mismos poderes que Hulk.
Sin embargo, a diferencia de Hulk, lo que va a hacer es mantener la conciencia de su yo humano y va a poder decidir cuándo quiere convertirse en humana o cuándo quiere convertirse en Hulka. Con el número 25 de Savage She-Hulk, que aparece ahí en la imagen, se cerró la historia, aunque Roger Stern la recupera más adelante para convertirla en una miembro de los Vengadores. Esa colaboración con grupos de superhéroes no acaba ahí, sino que también colabora con los Cuatro Fantásticos o es un agente de S.H.I.E.L.D. En el 89 aparece una nueva colección con John Byrne a la cabeza y recupera su trabajo como abogada y en este caso como ayudante del fiscal. Más adelante, en 2004, Dan Slott la lleva a trabajar a un bufete en el Departamento de Derecho Sobrehumano y actualmente Soul y Pulido, 10 años después, lo que hacen es continuar con esta idea, pero que Jennifer tenga que abrir su propio despacho de abogacía tras sufrir un despido. El despido lo sufre porque se enfada ya que no le dan las primas y parte la mesa con una mano. En cuanto al vestuario, tenemos una especie como de bañador que le cubre perfectamente lo más importante, y la razón de que la ropa aguante y no acabe desnuda cada vez que se convierte en Hulka se señaló en uno de los cómics del personaje cuando aún imperaba la ley del Comic Code Authority, y como podemos observar allí tenemos el sello de la Comic Code Authority que impide que se muestren desnudos, y ella lleva ropa de ese tipo de sello. Jennifer Walters va a ser una superheroína al modo en el que lo es Wonder Woman, es decir, va a ser capaz de usar una fuerza descomunal, pero en lugar de eso prefiere ayudar a la gente. Lo de dar puñetazos a los malos va a ser siempre el último recurso, y es que prefiere utilizar su cabeza, su encanto, su determinación, y pretende de este modo ser una inspiración para recordarnos lo que podríamos ser si nos convertimos en nuestro mejor yo. Como anécdota, también hay que decir que se trata de unas pocas superheroínas, si no la única, que tiene un doctorado, ¿vale? Los hombres lo tienen, los superhéroes a veces lo tienen, las superheroínas, la mayor parte de ellas no. Como Hulka es más fuerte que Jennifer Walters, y cualquier fuerza que ella vaya a ganar como humana a través del entrenamiento físico va a ampliarse exponencialmente al transformarse. Así, en sus inicios, Hulka tenía la habilidad de levantar 50 toneladas, pero tras la rutina específica de Hulka que se describe en el número 1 del Marvel Illustrated de 1991 o tras el entrenamiento con el Capitán América y con Gamora de Guardianes de la Galaxia, consigue levantar más de 100 toneladas. Y es que su fuerza es comparable a la de Hércules, Juggernaut, Gladiator o Thor. Finalmente, terminamos con el personaje de Miss Marvel, que es el más reciente, apareció por primera vez en All New Marvel Now .1 y a continuación en Miss Marvel en 2014. Fue creada por Willow Wilson y Adriana Alfona y se creó con la intención de atraer a una nueva generación de lectores, con cuyas andanzas se puedan identificar, y para ello trataron de elaborar un personaje creíble, bien definido, en un escenario con el que la gente se pudiera identificar. De este modo escogieron el nombre de alguien que ya existía, en este caso el de la Capitana Marvel o Miss Marvel. La Capitana Marvel, como Carol Danvers, fue creada por Roy Thomas en Marvel Super Heroes número 13, 1968, y debutó como Miss Marvel en 1977. Así, de este modo, vamos a encontrar la unión con los lectores fieles anteriores con la nueva adición de lectores nuevos. En cuanto al vestuario, Miss Marvel va a empezar primero como la anterior Miss Marvel, es decir, va a utilizar el mismo tipo de vestuario que ella. Esta es la Capitana Marvel, y aquí tenemos a Kamala Khan, que es el nombre de Miss Marvel, la Miss Marvel actual, que se transforma en esa antigua Miss Marvel. Después se confecciona su primer disfraz con un burkini, aquí, y con ropa que podríamos encontrar cualquiera por casa, y una riñonera. Y luego más adelante lo que hace es poner el símbolo del rayo. En Marvel sabían que querían tener a una joven superheroína musulmana y en principio eso era todo. Pero no se trata del primer personaje musulmán, ya que Grant Morrison, en el número 133 de New X-Men, en 2002, está aquí, creó al personaje de Arena, Dust, que se trataba de una joven afgana ataviada con un burka y que se unió a la escuela de Charles Xavier.
Pero la intención no era la de hacer un cómic modélico de minorías, sino construir el personaje de un adolescente reconocible tanto para los lectores de cómics como para los adolescentes. Es decir, el cómic no va a girar en torno al tema de la religión, sino que el objetivo va a ser reflejar la experiencia diaria de las chicas musulmanas estadounidenses. De este modo, Kamala Khan es una joven de instituto, tiene 16 años, de Nueva Jersey y es fan de la Capitana Marvel. Por lo que parece lógico que vaya a tomar el relevo de la Capitana cogiéndose el nombre que ya no utiliza, el de Miss Marvel, cuando sufre una mutación a causa de una niebla terrígena. Esto se relaciona con el fenómeno actual de los inhumanos, que son los mutantes de hace unas décadas. Kamala pertenece a una familia pakistaní conservadora y por lo tanto debe vivir entre dos mundos, el mundo de su cultura y el mundo de la realidad en la que ella se encuentra en Nueva Jersey. Si no tuviera suficientes problemas, a esto se le va a añadir el hecho de tener que lidiar con esos superhéroes y de luchar para combatir el crimen y el mal en su ciudad. Los temas además que van a tratar en Miss Marvel van a tratar de atraer a varios lectores. Por ejemplo, uno de los temas son la percepción que unas generaciones tienen de otras, generalmente con desconfianza, la realidad de que los niños y adolescentes tengan mascotas para aprender a tomar responsabilidades o incluso la lección que tarde o temprano se aprende de la vida, que el amor duele. El mayor problema que tuvieron fue la elección de poderes, ya que es la parte más difícil porque estaban acostumbrados a trabajar con superhéroes con trayectoria, superhéroes ya creados. De este modo, la elección fue la de los poderes polimórficos, es decir, Kamala puede modificar su apariencia a voluntad. ¿Y por qué estos poderes? Porque están asociados a héroes masculinos, al Hombre Hormiga, a Mr. Fantástico o a Hulk, o a villanas como Mística. Y por lo tanto se pretende romper con otro de esos arquetipos clásicos. En conclusión, podemos observar que frente a la visión que se tenía de la mujer en la literatura a lo largo de los siglos, actualmente hay una conciencia cada vez más clara de la importancia de las mujeres y de sus funciones en la mitología de los superhéroes. Cada vez más mujeres están empezando a leer cómics, a convertirse en fans del cómic, y esto lo podemos encontrar en las convenciones de cómic de Estados Unidos, en los que hay mitad y mitad entre hombres y mujeres. Además, los cómics cada vez van a pretender acercarse a la rutina diaria de estas superheroínas, que por mucho que tengan esas habilidades extraordinarias, van a seguir siendo seres humanos normales que tienen que lidiar con problemas como las parejas sentimentales, los amigos, la familia, el trabajo. Por lo tanto, pretenden ser una muestra cercana a sus lectores, tanto hombres como mujeres, con la que puedan identificarse. Los personajes femeninos, de este modo, han encontrado su propio espacio, bien sea como miembros de grupos con superpoderes o bien como protagonistas de sus propios títulos. Frente a la idea previa según la cual las superheroínas estaban ahí solo para ser florero de los superhéroes o para proporcionar una motivación a los personajes femeninos. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Por insatisfacción, por quejas. Entonces, en un inicio, esa insatisfacción, esas quejas se produjo en el descenso del número de lectoras, el descenso del número de ventas, en los artículos de Gloria Steinem en la revista Miss y en la actualidad a través de las redes sociales como Tumblr, Twitter o Facebook. Esta nueva actitud también se puede comprobar en la realización de exposiciones, como la que tendrá lugar en el 34º Salón Internacional del Cómic de Barcelona este año, cuyo objetivo es mostrar el rol protagonista que han tenido y tienen las superheroínas, o en la creación de nuevas superheroínas como Miss Marvel o grupos como el de A-Force, que tenemos ahí la imagen, que se trata de un grupo de mujeres que gobiernan Arcadia, que va a ser un país, y son todas femeninas. La industria y el público tenemos que decir que ha cambiado. Cada vez hay más lectoras femeninas y lo que quieren es personajes que las reflejen y por lo tanto hay una gran cantidad de títulos protagonizados por mujeres, lo que probablemente no habría pasado hace 7, 8 o tal vez 10 años. Cada vez es mayor la presencia femenina, pero no solo en los cómics, y como consecuencia eso nos tiene que hacer más responsables de cómo presentamos a los personajes. Para terminar, tenéis al final de la hoja dos partes de bibliografía. Por un lado están todos los cómics en cuanto a Wonder Woman, Batgirl, Hulka y Miss Marvel que hay más recientes, y por otro lado
hay una serie de textos más o menos divulgativos y de artículos en cuanto al cómic y a la mujer en el cómic. Personalmente, si alguno tiene interés en ponerse a leer esto, si queréis aprender de los superhéroes, yo recomendaría Supergods de Morrison. Es bastante divulgativo y tiene algunos puntos bastante cómicos. Y si queréis meteros ya con cualquier texto un poco más específico acerca del cómic o de la teoría del cómic, tenemos el texto de MacLeod o el texto de Miguel Ángel Muro Munilla, que habla de la interpretación del cómic o de cómo se hace un cómic. Y por último, muchas gracias, espero no haberme demorado demasiado en el tiempo, y si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta o lo que sea, o queréis que os pase el PowerPoint o cualquier cosa, no dudéis en preguntar ahora, o tenéis el correo electrónico en la fotocopia, así que si sois vergonzosos lo podéis hacer luego a través de internet. Muchas gracias. Se está ampliando el ratio de diversidad tanto en género como en la raza de los personajes, no solo con personajes musulmanes, sino que, por ejemplo, el actual Capitán América también es negro, y el actual Spider-Man, con la renovación de todo este tipo de personajes, también es negro. Y la otra pregunta que tenía es que tu investigación has tenido acceso a todos estos libros o cómics a través del original en inglés, están en traducción, muchos de ellos se pueden obtener aquí, o sea, tiempo o no. Están traducidos, por ejemplo, todos los que están en la bibliografía están en castellano. Lo puedes encontrar en inglés si quieres, pero están en castellano. Y la verdad es que últimamente sí que es más fácil encontrar esos cómics en español. ¿Y en los 40, 50 o así se podría poner ese tipo de es un poco más complicado, pero sí, algunos supongo que sí. Tampoco me he metido mucho en los años 40-50 a la hora de buscar cómics. Es decir, siempre he partido de la etapa de Watchmen y un poco esa zona. Voy a preguntar por los compañeros sentimentales, parejas o de las superheroínas, ¿no? ¿Qué pauta siempre? La verdad es que no. Es decir, por ejemplo, de los 4 ejemplos que tenemos aquí, Wonder Woman generalmente se la ha asociado con Superman, pero han sido universos alternativos en los que, por lo que fuera, no estaba con Lois Lane. En cuanto a Hulka, la verdad es que sí ha sido bastante pródiga en las artes amatorias, entonces ha estado con todo tipo de personas. Si buscas Hulka y buscas un novio o alguna cosa así, salen muchas escenas en las que está la habitación destrozada y ella así abrazada cariñosamente a un señor. Es decir, ha estado con Hércules, ha estado con el Juggernaut, se ve que le gustan los señores fuertecitos. Con Miss Marvel sí que tiene cierto romance, además es el problema de uno de los tomos, que se enamora de alguien y aquello acaba como el Rosario de la Aurora. Y la historia de que siempre hay un amigo que está enamorado desde el principio de ella, pero hay razones que les impiden que puedan estar juntos. Y luego, por último, con Batgirl, no se le conoce en principio ningún tipo de pareja, sí que le robó un beso Robin en uno de los tebeos, y en otro, en el nuevo, en el de Stewart y Fletcher, aparece que tiene un escarceo amoroso porque se pone hasta arriba de copas y luego no se acuerda. Y además soy bastante desconocedora del mundo del cómic, pero tengo una curiosidad sobre los autores que no me has mencionado. ¿Han seguido siendo hombres o también ya los creadores? Los creadores, en cuestión de Hulka, son hombres, porque son Stan Lee y Buscema y son los dos hombres. En cuanto a Marson, se supone que solo lo creó él, que era un hombre, pero se dice que su mujer y la amante de ambos les ayudaron a crear ese cómic. En cuanto a Batgirl, en un inicio la crearon simplemente hombres, y en el caso de Miss Marvel sí que Willow Wilson es una mujer, y además es una mujer musulmana. Y luego Willow Wilson es la que luego crea la de la Fuerza V, que son las mujeres estas que gobiernan Arcadia.
te quiero preguntar que si has estudiado bastante porque te encantan estos cómics, te gustan los cómics en general, o por qué precisamente este tema tan así. Porque cuando hice el trabajo de crítica cuando hice el máster de crítica e interpretación tienes que hacer un trabajo fin de máster y de todas las opciones que tenía, pues elegí los cómics porque además tengo ahora mismo unos directores de tesis estupendos, que ahora se van a sonrojar. Y entonces decidí hacerlo de algo actual, de algo nuevo, que no se hubiesen dicho millones de páginas en torno a ello. Y la verdad es que es mucho más entretenido. Luego de la elección de ese trabajo fin de máster, que era acerca de la posmodernidad en el cómic y demás, y la adaptación cinematográfica que había de ciertos cómics a películas, luego pasó a esto, al cómic de superhéroes, pero también estuvimos más o menos sopesando otras opciones, hablar tal vez de mitología, todo contra el cómic, pero hablar de otras opciones, no de héroes, sino hablar de mitología o hablar de animales antropomorfos o todo este tipo de cosas. Es decir, lo que yo no quería era pasarme 4 años estudiando literatura medieval. Es decir, al que le guste, y a mí me parece loable, pero no es santo de mi devoción. Porque cuando hice el trabajo de crítica cuando hice el máster de crítica e interpretación tienes que hacer un trabajo fin de máster y de todas las opciones que tenía, pues elegí los cómics porque además tengo ahora mismo unos directores de tesis estupendos, que ahora se van a sonrojar. Y entonces decidí hacerlo de algo actual, de algo nuevo, que no se hubiesen dicho millones de páginas en torno a ello. Y la verdad es que es mucho más entretenido. Luego de la elección de ese trabajo fin de máster, que era acerca de la posmodernidad en el cómic y demás, y la adaptación cinematográfica que había de ciertos cómics a películas, luego pasó a esto, al cómic de superhéroes, pero también estuvimos más o menos sopesando otras opciones, hablar tal vez de mitología, todo contra el cómic, pero hablar de otras opciones, no de héroes, sino hablar de mitología o hablar de animales antropomorfos o todo este tipo de cosas. Es decir, lo que yo no quería era pasarme 4 años estudiando literatura medieval. Es decir, al que le guste, y a mí me parece loable, pero no es santo de mi devoción. Si a ti te parece correcto que hayan metido el papel dando más importancia a la mujer en los cómics así tan como con un calzador, porque lo hacen solamente por los movimientos feministas y esto, ¿sabes? A veces le resta importancia al personaje principal, como Spider-Woman. Esa mujer, ¿por qué? O sea, una mujer y de repente tiene superpoderes. O sea, a mí me parece muy alcanzado todo lo de que haya mujeres con superpoderes. En cada saga de superhéroes hay una mujer que hace lo mismo que él. Por eso es importante, en el caso de Hulk, ¿no?, que hace exactamente lo mismo que Hulk, pero por ejemplo sí que es importante el caso de Miss Marvel, que no es un calco de ningún otro personaje, o en el caso de Wonder Woman, que tampoco es un calco de ningún personaje, no es Superman, no puede emitir rayos por los ojos, ni puede volar, ni puede, es decir, ella va montada en un avión invisible, pero hay algunos que sí que están metidos con calzador, pero yo creo que lo que tenemos que intentar es que eso no se sienta como que está metido con calzador, sino que son superheroínas con una intención y que son unas superheroínas que deben estar ahí, que son... Yo me parece como casi intentar cambiar la historia, o sea, ya no es lo que el autor había hecho desde un principio, es cambiar la historia por factores externos de después de haberla inventado. Eso es algo que le quita realismo a la ser original. ¿O en algún ejemplo concreto quieres decir? Por ejemplo, yo he hecho Spiderman o Superwoman, es que son mujeres que están y que no sé, porque yo ni sé por qué están ahí. Superwoman, ¿la has visto antes en una foto? ¿Y dónde está? Ya, no entiendo qué se han tenido que inventar para que ahora haya otra tía que tenga poder de Superman. He buscado a Superwoman, porque no me suena que haya estado Superwoman en ningún lado.
No, pero Wonder Woman es un personaje por sí mismo, es un personaje con relevancia ella misma, no creo que se refiera a ese. A ver, todo esto. Ay. ¿Te refieres? Había uno que salía volando así por detrás, pero estaba por el fondo, alguna vez salía mucha gente, pero bueno, que da igual. Pues mira, que tiene poder. Pues porque le pican una araña. Es que no. El problema con muchas de las series es que cuando algo tiene éxito se intenta que ese ratio se amplíe, porque a mí, por ejemplo, Spider-Man nunca me ha gustado, ¿vale? A mí me parece que, decir, una persona a la que se le tiene que ir el alma y que le posea un malvado, que en este caso sería Octopus, para que le saque el doctorado, no tiene ningún tipo de interés para mí. Es decir, lo que intentan hacer es, como esto tiene éxito, vamos a intentar que todo el público que podamos tenga ese éxito. Superman, había una familia de Superman inmensa, es decir, teníamos super chico, bueno, Supergirl, Superboy, Superman, Superperro, creo que había un caballo, un loro. Aquaman, por ejemplo, tenía un pulpo, ¿vale? Es decir, es como esto me está funcionando, voy a estirarlo hasta que la goma se rompa. Lo que tenemos que intentar hacer es separar a ese tipo de heroínas o a ese tipo de personajes que no tienen una importancia y no tienen una relevancia porque simplemente son mero marketing, frente a otros que sí que tienen una entidad propia y que han tenido una larga trayectoria que demuestra que ese personaje tenía que estar ahí y que no es ningún calco de otro. Spider-Woman lo podría ser. Supergirl evidentemente ha salido por Superman, ¿vale? Es decir, tenemos una idea de que Krypton se destruyó, solo se salvó Superman, pero de pronto apareció una prima y de pronto apareció un niño y de pronto apareció un perro, ¿vale? Entonces se salvó más gente de Krypton de la que creíamos. Con lo cual, lo que hay que hacer es estudiar todos esos personajes y ver cuáles son realmente relevantes. ¿La orientación sexual? ¿Hay alguna heroína? Lesbianas, sí, pocas, hay pocas. Batwoman, por ejemplo, lo es. Batwoman que no Batgirl, pero sí, hay alguna. Incluso hay alguna que tiene un escarceo de un lado al otro y... Es decir, si alguno tenéis 4 años o 5 para poneros al día y hacer un doctorado sobre esto. La sexualidad en los héroes. ¿Es siempre en los cómics este contraste absoluto entre bien y mal? ¿O hay matices, hay otro tipo de argumentos que no sea la lucha de estos dos? Realmente hay algunos matices en algunos personajes. Catwoman de Batman, por ejemplo, está ahí, que no sé si está entre el bien y el mal. Uno de los cómics que a mí más me gusta, que es Watchmen, los personajes no son realmente malos, ni tampoco son realmente buenos. No sabes dónde encasillarlos, son personas normales, entonces van a tener sus defectos y van a tener sus equivocaciones y van a ir de un lado a otro. Por ejemplo, Rorschach lo que hace es pegarle a la gente para conseguir información de los villanos, que eso se supone que está mal, es violencia policial, pero también lo que hace es ayudar a la gente. Entonces están ahí entre unas luces y las sombras. El problema ha venido a raíz de toda la corriente posmodernista en el cómic, que ya no se sabe si son buenos o si son malos. Pero hay unos cuantos que están ahí, que sí que no. Por lo general se pretende que el bueno sea bueno y el malo sea malo, y eso se demuestra sobre todo en los colores. Si podemos ver los colores que utilizan, generalmente los héroes van a utilizar colores primarios, van a utilizar rojos, azules, y los villanos van a utilizar colores secundarios, morados, verdes, ¿vale? A mí me gustó mucho la pregunta que hizo, no sé su nombre, porque está claro que todavía no estamos al tanto del cómic de superheroína y que el superhéroe está en el top. Y
dijo de una tía que estaba volando por aquí y por allá. ¿Tú crees que, bueno, que en un futuro, digamos 10 años, con tanta tecnología y tanto avance, van a poder las superheroínas desplazar un poco sí, los superhéroes? Porque está claro, los superhéroes son los más conocidos, los que importan. Por ejemplo, yo no sabía de así, bueno, excepto Wonder Woman, nunca no sabía que había existido en un cómic o eso. Pero lo que me consta, por su pregunta, que es muy reveladora, es que los superhéroes importan. Superheroínas todavía en el siglo XX. El problema está en que las mujeres llegamos tardes ahora al cómic, porque no fuimos un público al que estaba dirigido ese tipo de producto. Entonces, los productos estaban dirigidos a hombres, a jóvenes, a niños, no estaban dirigidos a mujeres, y por lo tanto no había ningún tipo de preocupación en torno a qué pudieran pensar o si les gustaría o no. Vamos con muchos años de retraso, es decir, yo lo equipararía a la domesticación del perro y del gato. Son 20.000 años de diferencia entre uno y otro. Nosotros no tenemos 20.000 años de diferencia entre los superhéroes y las superheroínas, pero sí que nos va a costar mucho más tiempo conseguir llegar hasta ese top en el que están ahora mismo los superhéroes. Pero eso, siempre que se consiga que una superheroína relevante perviva, podremos lograrlo. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejamos. Sí, 50 atrás ya. Y sobre todo invitaros a que vengáis en la próxima sesión que la tendremos el próximo jueves, a la misma hora, aquí, y oiréis hablar de literatura infantil, de cine animado y de la relación entre literatura y cine. Muchas gracias a todos.